Imagina caminar entre la espesa y salvaje selva peruana. Cada paso que das es una sinfonía de sonidos desconocidos, aves que nunca has visto, insectos vibrando en el aire caliente, ramas crujientes bajo tus pies. El ambiente está cargado de humedad, como si la misma atmósfera susurrara secretos ancestrales. Avanzas, guiado apenas por relatos que muchos consideran mitos, hasta que el calor empieza a intensificarse de manera anormal. No es el calor del sol tropical, es algo diferente, algo que parece surgir del mismo suelo. De repente, ante tus ojos, se despliega un espectáculo casi imposible de creer. Un río que no fluye frío y cristalino como todos los demás, sino que hierve, lanzando nubes de vapor al cielo como si la tierra misma respirara fuego. Este no es un truco de la imaginación ni una ilusión causada por el cansancio. Es real, un río tan caliente que puede cocinar a cualquier criatura viva en cuestión de segundos. Un río que, durante generaciones, solo existía en las historias susurradas por los pueblos indígenas, envuelto en misticismo, venerado y temido como un lugar sagrado. Un fenómeno que desafía la lógica científica porque ocurre a cientos de kilómetros del volcán más cercano, sin ninguna explicación obvia. Hoy te invito a adentrarte en este misterio fascinante que ha permanecido oculto para el mundo moderno. Descubriremos juntos el origen de este increíble fenómeno natural. Conoceremos a quienes luchan por protegerlo y exploraremos las leyendas que aún susurran los árboles y el vapor en lo más profundo de la Amazonía. Prepárate, porque este viaje no solo cambiará tu manera de ver los ríos, cambiará tu forma de ver la tierra misma. Bienvenido a la historia del misterioso río que hierve en Perú. Una revelación que te dejará, literalmente, sin palabras. No olvides que estás en Lo Nunca Contado. Para encontrar el río que hierve, primero debes imaginarte en uno de los lugares más aislados y menos explorados del planeta, la Amazonía peruana. Un territorio vasto, cubierto por una selva tan densa que desde el aire parece un manto interminable de verde oscuro. Dentro de este reino oculto, en el departamento de Ucayali, existe un pequeño poblado llamado Mallantuyacu. Es aquí, en este lugar donde la civilización parece diluirse en la naturaleza, donde se encuentra el río Shanay Timpishka. Mallantuyacu no es un destino turístico convencional. No hay caminos asfaltados ni señalizaciones que te indiquen que estás cerca de un fenómeno único en el mundo. Para llegar hasta el río, debes emprender un viaje largo y desafiante. Primero, un vuelo hasta Pucallpa, una ciudad que sirve como puerta de entrada a la Amazonía peruana. Desde allí, varias horas de carretera te conducen hasta un pequeño pueblo ribereño y después, una travesía a pie o en canoa a través de la espesa jungla, guiado únicamente por quienes conocen estos caminos secretos. La primera impresión al acercarte al Shanay Timpishka es desconcertante. La vegetación que rodea sus orillas es exuberante, pero el aire se vuelve inusualmente cálido y denso. El sonido del río no es el murmullo habitual de las aguas que fluyen, sino un constante burbujeo y siseo, como si un enorme caldero estuviera en plena ebullición bajo la tierra. Grandes nubes de vapor blanco se elevan desde la superficie, envolviendo los árboles y creando una atmósfera casi mística. Lo más increíble de todo es que este fenómeno no ocurre en una zona volcánica, como cabría esperar. Perú tiene volcanes, sí, pero el río que hierve se encuentra a cientos de kilómetros de cualquier actividad volcánica conocida. Esto desafía todo lo que sabemos sobre la formación de ríos termales. Normalmente, el calor geotérmico que provoca la ebullición de las aguas proviene de cámaras magmáticas cercanas, pero aquí, en medio de la Amazonía, esa fuente de calor es un completo misterio. El río Shanay Timpishka tiene una longitud de aproximadamente 6 kilómetros y su ancho puede variar entre 3 y 25 metros, dependiendo de la estación. No es un pequeño arroyo ni una simple vertiente caliente, es un río en toda la extensión de la palabra, lo que hace su existencia aún más desconcertante para la ciencia. Las temperaturas del agua son tan extremas que en algunos puntos superan los 90 grados centígrados, acercándose peligrosamente al punto de ebullición. En otras áreas, la temperatura
puede descender ligeramente, permitiendo la formación de pequeñas piscinas termales, donde el agua es todavía peligrosamente caliente, pero no letal al tacto instantáneo. Este lugar ha permanecido oculto al conocimiento del mundo exterior durante siglos, protegido tanto por su inaccesibilidad geográfica como por la reverencia de los pueblos indígenas que lo consideran sagrado. Solo en las últimas décadas, gracias a investigaciones más profundas y aventureros valientes, se ha comenzado a revelar este asombroso secreto. Xanay-Timpixca no solo desafía la lógica geológica, también desafía nuestra imaginación. Es un recordatorio palpable de que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, todavía existen rincones en la Tierra donde los misterios gobiernan y la naturaleza sigue siendo la dueña de sus propios secretos. ¿Te atreverías a aventurarte en lo profundo de la jungla para verlo con tus propios ojos? Durante muchos años, los científicos simplemente pasaron por alto los relatos indígenas sobre un río hirviente, considerándolos meros mitos. Pero todo cambió cuando Andrés Russo, un joven geocientífico peruano-estadounidense, decidió investigar por cuenta propia. Movido por una historia que su abuelo le contaba de niño, Andrés emprendió una expedición en busca del río. Lo que encontró no solo confirmó la leyenda, sino que lo enfrentó a un fenómeno que la ciencia moderna no había logrado explicar completamente. Después de estudiar el área, Russo propuso una teoría revolucionaria. El calor del Xanay-Timpixca podría estar relacionado con un sistema de fallas geológicas ocultas bajo la selva. Según su hipótesis, el agua de lluvia que cae en los Andes a cientos de kilómetros de distancia se infiltra en la tierra, viajando a través de grietas profundas hasta capas muy calientes del subsuelo. Allí, el agua se calienta de forma extrema y luego regresa a la superficie a través de fisuras en el terreno, emergiendo finalmente como el río que hierve. Este proceso sería similar al funcionamiento de una caldera natural gigante, pero sin necesidad de una fuente volcánica inmediata. Lo increíble es que, a pesar de los estudios preliminares, el sistema exacto que mantiene al río caliente sigue sin ser completamente comprendido. No se ha podido mapear en su totalidad el subsuelo de la región, y los recursos para una investigación exhaustiva son limitados debido a la inaccesibilidad del terreno y a la falta de interés de grandes instituciones. Y hay otro detalle inquietante: los márgenes del Xanay-Timpixca están cubiertos de depósitos minerales formados por la evaporación constante del agua caliente, lo que da al lugar un aspecto aún más alienígena. Grandes rocas cubiertas de cristales blancos y amarillentos bordean el cauce, mientras que en algunos tramos se pueden observar burbujas gigantes ascendiendo desde el fondo, como si la tierra respirara. Además, en algunas zonas, el agua caliente crea piscinas naturales en las que las temperaturas varían dramáticamente en apenas unos metros. Puedes tener una zona de agua tibia a un lado y, apenas 2 pasos más allá, un remolino mortal de agua hirviente. La falta de actividad volcánica cercana, combinada con la intensidad del calor, convierte al Xanay-Timpixca en uno de los fenómenos geotérmicos más raros y menos comprendidos del mundo. Un misterio vivo que desafía nuestras nociones más básicas sobre cómo funciona nuestro planeta. La pregunta que sigue en el aire es tan inquietante como fascinante. Si este río puede existir de esta manera, oculto durante siglos, ¿cuántos otros fenómenos igual de extraordinarios podrían estar esperando ser descubiertos en los rincones inexplorados de la Tierra? El río que hierve no es solo un fenómeno geológico, es una advertencia y una promesa. La advertencia de que la Tierra aún guarda secretos capaces de desafiar toda nuestra ciencia, y la promesa de que todavía vivimos en un mundo donde la maravilla es posible. Cada misterio necesita un guardián, y en el caso del río que hierve, su guardián no es un chamán ancestral ni un espíritu mitológico, sino un científico joven y decidido que se atrevió a creer en una historia que la mayoría había descartado como un mito. Al principio, pensó que tal vez se trataba de una fuente termal extensa o de alguna forma de descarga volcánica no registrada, pero a medida que estudiaba el fenómeno, comprendió que estaba ante algo único, algo que no encajaba en los modelos geológicos conocidos. Empezó a medir la temperatura en diferentes puntos del río, a recolectar muestras, a documentar cada hallazgo con rigurosidad científica, pero Andrés no se limitó a estudiar el fenómeno desde la frialdad de los datos. Entendió algo mucho más importante. El Xanay-Timpixca no era solo un fenómeno natural, sino un lugar sagrado para los pueblos indígenas, un templo vivo donde la naturaleza revelaba su poder más primitivo y sagrado. Con respeto y humildad, aprendió de los curanderos, de los ancianos, de aquellos que consideraban al río no solo un lugar geográfico,
científico, sino un ser vivo, una entidad espiritual. Gracias a su trabajo, el Shanai Timpishka dejó de ser un rumor para convertirse en un tema de investigación seria. Andrés publicó artículos científicos, dio conferencias en universidades prestigiosas y llevó la historia del río a escenarios internacionales, pero sobre todo luchó y sigue luchando por proteger este santuario natural de las amenazas que hoy acechan la Amazonía, la deforestación, la minería ilegal y la ignorancia. En una era donde los misterios del mundo parecen cada vez más escasos, el viaje de Andrés Russo nos recuerda una verdad poderosa. A veces, las historias que creemos imposibles son las más reales, y a veces basta con creer en una leyenda para descubrir un milagro. Hoy, Andrés no es solo el primer científico en estudiar el Shanai Timpishka de forma sistemática. Es su guardián, su voz ante un mundo que muchas veces olvida lo frágil y precioso que es nuestro planeta. Gracias a él, el río que hierve ya no es solo un susurro perdido en la selva. Es un llamado a despertar, a proteger, a maravillarse. Y apenas hemos empezado a entender sus secretos. Antes de que la ciencia pusiera sus ojos en el río, antes de que mapas y mediciones intentaran capturar su misterio, el Shanai Timpishka ya era conocido por aquellos que realmente entendían la selva, los pueblos indígenas amazónicos. Para ellos, este río no es simplemente agua caliente moviéndose a través de la jungla. Es algo mucho más grande, mucho más vivo. Es la manifestación física de una fuerza espiritual profunda, una entidad sagrada que habita en los corazones de la tierra y del bosque. Según la leyenda ancestral, el Shanai Timpishka fue creado por una gran serpiente espiritual conocida como Yakumama, la madre de las aguas. Se dice que Yakumama, una criatura de poder incalculable, nadó por el corazón de la selva, infundiendo su calor divino en las venas del río. Por donde ella pasaba, dejaba un rastro de vida y de fuego. El agua, tocada por su presencia, se volvió sagrada y peligrosa, capaz de sanar o de destruir según la voluntad de los espíritus. Para los curanderos tradicionales, los vapores que emanan del río no son simples gases naturales, son el aliento mismo de la madre selva, un aliento cargado de energía, capaz de purificar el cuerpo y el alma. Algunos rituales de sanación consisten en acercarse a la orilla del río, respirando su vapor bajo la supervisión de los sabios de la comunidad. Se cree que el vapor abre portales hacia otros planos de existencia, donde los espíritus de la selva susurran respuestas a quienes buscan sanación, sabiduría o perdón. Pero no todo es benevolencia. El Shanai Timpishka es también un guardián celoso. Según las creencias locales, aquel que se acerque al río sin respeto, con arrogancia o codicia en el corazón, será castigado. Cuentan que algunos forasteros que osaron perturbar el lugar sin permiso sufrieron fiebres inexplicables, desorientaciones mortales o accidentes trágicos cerca de sus orillas. Para los pueblos indígenas no son coincidencias. Es el río defendiendo su santuario. Incluso su nombre encierra un misterio. Shanai Timpishka se traduce aproximadamente como hervido con el calor del sol, pero este nombre no debe entenderse de manera literal. No se refiere simplemente al calor físico, sino a un calor espiritual, a una energía invisible que transforma todo lo que toca. Esta leyenda no es un simple adorno cultural, es un código, una advertencia, un llamado a respetar lo que no entendemos completamente. Mientras que el mundo moderno tiende a ver los ríos como simples recursos naturales, los pueblos amazónicos ven en el Shanai Timpishka un ser vivo, un espíritu ancestral que aún late en el corazón del bosque. Y tal vez, si lo pensamos bien, ellos tienen razón. ¿Acaso no es un acto de vida el calor que bulle bajo sus aguas? ¿No es un acto de misterio el vapor que se eleva y se funde con el cielo? ¿No merece este lugar nuestro respeto más profundo, más aún que nuestra curiosidad científica? La leyenda del río que hierve no es solo una historia antigua, es una advertencia vigente, es un recordatorio de que, en algún lugar de este vasto mundo, la naturaleza sigue teniendo voz, voluntad y misterio, para quienes estén dispuestos a escucharla. Shanai Timpishka no solo desafía la lógica, la descompone, desmantela lo que creemos saber sobre la Tierra y nos enfrenta cara a cara con un fenómeno que aún no tiene explicación definitiva. A pesar de años de investigación, hay más preguntas que respuestas sobre este río que hierve, y cada nueva observación parece abrir una nueva capa de misterio. El primer
primero, y más obvio, es este. ¿De dónde proviene exactamente el calor? Aunque la teoría más aceptada, la de Andrés Russo, habla de agua de lluvia infiltrada en el subsuelo profundo, calentada por la energía geotérmica de la Tierra y luego expulsada a la superficie por fisuras naturales, esto no explica por completo la intensidad ni la extensión del fenómeno. Existen otras zonas geotérmicas en el mundo, pero ninguna da origen a un río completo con temperaturas tan elevadas y constantes, sin conexión volcánica visible. Y si hablamos de vida, el misterio se profundiza aún más. ¿Cómo puede haber organismos vivos en un ambiente tan extremo? Pues los hay. Científicos han detectado microorganismos termófilos, seres vivos capaces de sobrevivir a temperaturas que matarían a cualquier otra forma de vida. Estos microbios no solo han logrado adaptarse, sino que prosperan y podrían contener pistas vitales sobre la evolución de la vida en la Tierra o incluso fuera de ella. Algunos investigadores se preguntan, si la vida puede existir en un río que hierve, ¿por qué no podría hacerlo también en otros planetas, en condiciones que hoy consideramos imposibles? Este río podría contener respuestas a una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Pero los misterios no se detienen ahí. Existen zonas del río aún inexploradas, debido al riesgo extremo que representa internarse en áreas donde las aguas alcanzan temperaturas letales sin previo aviso. Incluso los drones y equipos técnicos tienen dificultades para operar en un ambiente tan hostil, donde el vapor constante y la humedad extrema afectan los instrumentos. Esto significa que hay partes del Shanay Timpishka que aún no han sido mapeadas, medidas ni estudiadas a profundidad. Además, hay un misterio más sutil, pero no menos poderoso: la conexión espiritual que sienten los habitantes de la zona con el río. Podría ser que, más allá de los datos y de la ciencia, este lugar esté protegido por algo que no se puede ver, ni tocar, ni medir. Tal vez el mayor misterio no esté en las rocas ni en las burbujas, sino en lo que este río despierta en el alma de quienes lo encuentran. A primera vista, la vegetación que rodea al río es asombrosamente exuberante. Árboles gigantes con raíces profundas y retorcidas, lianas que cuelgan como serpientes, orquídeas de colores imposibles y helechos que cubren cada rincón de sombra. El verdor es tan intenso que parece que el río brota desde el corazón de una selva encantada. Sin embargo, al acercarse más al agua, algo cambia. Las plantas se detienen bruscamente, como si la selva misma se negara a cruzar un umbral invisible. Allí, el calor del vapor crea una zona de exclusión natural. Ni siquiera las plantas más resistentes se atreven a crecer demasiado cerca de sus orillas ardientes. Y no es para menos. Las temperaturas en la superficie del agua pueden superar los 90 grados centígrados. Cualquier animal que caiga accidentalmente al río está condenado. Los indígenas locales cuentan historias de monos, aves e incluso jaguares que, al intentar cruzar por error, fueron consumidos en cuestión de minutos. No hay tiempo para nadar ni gritar, solo un instante y luego silencio. La muerte en Shanay Timpishka es rápida y definitiva, pero aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. A pesar de estas condiciones extremas, existe vida. Vida que no solo sobrevive, sino que prospera en este infierno líquido. Se han descubierto especies de microorganismos termófilos, capaces de vivir en aguas que matarían a cualquier otra forma de vida conocida. Estos seres diminutos son como joyas biológicas escondidas entre el vapor y podrían contener respuestas cruciales para la ciencia moderna. Los termófilos no son solo una rareza científica, son pioneros de la adaptación extrema, y su estudio ha despertado el interés de investigadores en biología, medicina, ingeniería genética e incluso astrobiología. Porque si estos organismos pueden existir aquí, ¿por qué no podrían existir en las profundidades de Marte o en los océanos subterráneos de Europa, la luna de Júpiter? Más allá de los microbios, también hay insectos, reptiles y aves que han aprendido a coexistir con el calor. Algunas especies de mariposas revolotean en la neblina, aprovechando el vapor para calentar sus alas. Ciertas ranas y serpientes se mantienen justo en el límite del calor, donde la Tierra aún puede ser habitada, pero el entorno está libre de depredadores más grandes. Es un ecosistema frágil, sofisticado y lleno de inteligencia natural. Aquí, cada criatura sabe exactamente hasta dónde puede acercarse y cuándo debe retroceder. Para los pueblos indígenas, esta dualidad es símbolo de sabiduría. El río enseña que no hay vida sin respeto, que aquello que puede curar también puede matar, que la belleza, si se toca sin reverencia, puede volverse letal. Por eso, se acercan al Shanay Timpishka con rituales, con permiso, con silencio, porque este no es un río para conquistar, sino para contemplar. Y esa puede ser una de las lecciones más profundas
más que nos ofrece este lugar: la coexistencia entre extremos, entre lo salvaje y lo delicado, entre la muerte rápida y la vida resistente, entre lo que entendemos y lo que aún se escapa a nuestra comprensión. El Shanaitim Pishka no es un lugar para tomar a la ligera, es un templo natural donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan, donde la vida baila al filo del abismo y donde la muerte no es el fin, sino parte del equilibrio. Aquí, el agua no solo corre, arde con significado. No basta con maravillarse ante el río que hierve, no basta con medirlo, fotografiarlo, estudiarlo o admirarlo desde la distancia segura de una pantalla. El Shanaitim Pishka está en peligro y el mundo, como tantas veces ocurre con los tesoros naturales más extraordinarios, llega tarde a proteger lo que ni siquiera sabía que existía. El crecimiento descontrolado de actividades humanas ha comenzado a rodear esta joya natural. Deforestación, explotación ilegal de recursos, tala de árboles milenarios, expansión de carreteras improvisadas, contaminación del suelo y el agua, todo se cierne sobre la región como una amenaza constante. Y lo más alarmante es que muchos de estos peligros ni siquiera provienen de grandes corporaciones, sino de actores invisibles, incontrolables, que ven en la selva un botín más que un legado. El problema no es nuevo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la codicia convierte los paraísos naturales en paisajes devastados. Pero en el caso de Shanaitim Pishka, la amenaza es doble. No solo podría desaparecer un ecosistema único, sino que podríamos perder un laboratorio natural de valor incalculable, un misterio que apenas estamos empezando a entender. Con el apoyo de diversas organizaciones ambientales, han comenzado campañas de concientización, programas educativos y rutas de turismo ecológico controlado. La idea no es cerrar el acceso al río, sino abrirlo con conciencia, permitir que el mundo lo conozca, pero sin destruirlo en el proceso. Y eso requiere algo más poderoso que la tecnología: voluntad colectiva. Sin embargo, esta lucha no es fácil. Existen intereses económicos que presionan para explotar los recursos de la región. Hay comunidades cercanas en situación de pobreza que dependen de la tala o la minería informal para sobrevivir. El Estado muchas veces está ausente y el mundo, distraído entre miles de noticias diarias, no ha puesto sus ojos en este punto remoto de Perú que guarda uno de los secretos más impresionantes del planeta. Aquí es donde tú, espectador, juegas un papel crucial, porque al ver este video, al compartir esta historia, al hablar de ella, te conviertes también en un guardián. Ayudas a que el Shanaitim Pishka no caiga en el olvido. Ayudas a que no se convierta en otra tragedia ambiental que lamentar cuando ya sea demasiado tarde. Los pueblos indígenas han protegido este río durante generaciones. La ciencia ha comenzado a estudiarlo. Ahora nos toca a nosotros defenderlo con nuestra atención, nuestra voz y nuestras decisiones. El río que hierve no es solo un fenómeno natural, es un símbolo, y los símbolos, cuando se respetan, pueden cambiar el mundo. En un rincón olvidado del mundo, oculto entre los árboles milenarios y el susurro constante del vapor, un río que hierve fluye como si no perteneciera a esta tierra. Pero, ¿y si este río no solo perteneciera a nuestro planeta, sino también a nuestro futuro? ¿Y si, en lugar de ser una simple rareza geológica, fuera una llave? Una puerta abierta hacia descubrimientos que podrían transformar la ciencia, la tecnología, la salud y la misma manera en que entendemos la vida. Lo que ocurre en Shanaitim Pishka es mucho más que un espectáculo natural. Es un laboratorio vivo, salvaje, sin paredes, donde la evolución juega bajo nuevas reglas. Las condiciones extremas de calor, presión, minerales y aislamiento crean el escenario perfecto para la aparición de formas de vida extraordinarias. Y eso lo convierte en un punto de interés para una rama de la ciencia que está creciendo de forma vertiginosa: la biotecnología extrema. Los microorganismos termófilos encontrados en el río no son solo resistentes, son extraordinarios. Algunos de ellos poseen enzimas que funcionan a temperaturas en las que la mayoría de los seres vivos se descomponen. Estas enzimas podrían ser la clave para nuevos medicamentos, tratamientos contra enfermedades degenerativas, producción de energía limpia o incluso para procesos industriales más eficientes y menos contaminantes. Pero la ambición de los científicos va más allá. Los entornos extremos como el del Shanaitim Pishka simulan las condiciones de otros mundos. Por eso, organismos como los que se desarrollan en este río están siendo estudiados por agencias espaciales como la NASA. ¿Por qué? Porque si pueden vivir aquí, podrían vivir también en planetas con condiciones hostiles, en lunas congeladas, en mundos volcánicos, en los rincones más improbables del cosmos. En otras palabras, este río no solo nos habla del pasado
geológico de la Tierra. Nos habla del universo, de cómo podría nacer la vida en entornos que antes creíamos imposibles. Cada burbuja de vapor podría contener no solo respuestas sobre nuestro planeta, sino sobre otros aún por descubrir. Y aún hay más. El conocimiento ancestral que rodea al Shanay Timpishka también podría ser parte del futuro. Las plantas medicinales que crecen cerca del río, utilizadas por los curanderos indígenas desde hace siglos, están siendo estudiadas por sus propiedades únicas. Algunas de ellas solo crecen en los microclimas generados por el vapor constante. Y si la cura de enfermedades modernas estuviera escondida en una raíz que solo sobrevive al borde de un río hirviente, la energía que emana del subsuelo, aunque aún no aprovechada, también ha sido considerada como una fuente geotérmica limpia. Si se lograra extraer sin dañar el ecosistema, podríamos estar ante un modelo de generación energética sustentable para comunidades remotas. Imagina aldeas enteras viviendo gracias al calor natural de la tierra, sin depender de combustibles fósiles ni contaminar su entorno. El Shanay Timpishka es una paradoja, una reliquia del pasado que nos empuja hacia el futuro. Un río que nos obliga a replantear lo que creemos saber, a escuchar la voz de la naturaleza, a unir ciencia y tradición y a abrir la mente a posibilidades que antes parecían solo ficción. Mientras el mundo avanza hacia una nueva era de inteligencia artificial, exploración espacial y soluciones ecológicas, este rincón ardiente del Amazonas podría convertirse en una chispa de inspiración para lo que viene, porque a veces las respuestas más poderosas no están en los laboratorios de alta tecnología ni en las grandes ciudades. A veces están escondidas en un río que hierve, oculto entre la niebla de la selva, esperando a ser comprendido. No importa cuántas fotografías hayas visto, no importa cuántos datos científicos te hayan explicado, nada te prepara para la experiencia de estar frente al Shanay Timpishka. Las palabras, los números y las teorías se desvanecen ante el primer contacto con ese vapor que se eleva como un suspiro profundo de la tierra. Es como entrar a otro mundo, un mundo primitivo, ajeno al tiempo, donde la vida y la muerte comparten la misma orilla. Quienes han tenido la fortuna o el atrevimiento de acercarse al río que hierve lo relatan con una mezcla de fascinación y temor. Científicos, exploradores, indígenas, guías locales y aventureros coinciden en algo. El Shanay Timpishka no solo se ve, se siente. Uno de los relatos más vívidos proviene de un biólogo que viajó con Andrés Russo en una de sus primeras expediciones. Al llegar al borde del río, lo primero que notó no fue el calor, sino el silencio. No era un silencio vacío, sino uno denso, cargado, como si el bosque entero contuviera la respiración. Luego vino el sonido, no el murmullo típico del agua, sino un burbujeo constante, irregular, interrumpido por estallidos de vapor. Era el sonido de la ebullición, el susurro ardiente de la tierra. Otro testigo, un periodista de investigación, describió su experiencia como mística. Al caminar entre las piedras cercanas al cauce, el vapor le envolvía lentamente. Era como estar dentro de una nube tibia, húmeda, con sabor a minerales y un olor profundo, casi metálico. No podía ver más allá de 5 metros. Era como si el río no quisiera mostrarse del todo. Sentí que no era bienvenido, que algo estaba observándome. Pero los relatos más impactantes vienen de los habitantes locales, aquellos que han convivido con el río desde hace generaciones. Un anciano curandero del pueblo de Honoria cuenta que, cuando era joven, vio caer a un tapir dentro del río. Corrió desde la maleza y no se detuvo. El vapor lo desorientó. Lo vi resbalar y caer. En segundos, sus chillidos se ahogaron en la niebla. Nadie pudo hacer nada. Otra mujer, descendiente de la etnia Ashaninka, asegura haber soñado con el río días antes de conocerlo. En su sueño, una serpiente luminosa salía del agua y le hablaba. Cuando llegó al lugar junto a su familia, sintió que ya lo conocía. El río me habló, dijo, no con palabras, con calor, con silencio. Me dijo que me alejara. Lo hice. Desde entonces, cada vez que regreso, le pido permiso. Hay también relatos de presencias, de sombras que se mueven entre la neblina, de exploradores que sintieron una mano invisible jalar su ropa o escucharon voces susurrantes sin fuente aparente. Algunos lo atribuyen al cansancio, al calor, al agotamiento. Otros no buscan explicaciones. Simplemente aceptan que el río es más que agua caliente. Lo más impresionante es cómo estos testimonios coinciden en una sensación común. El Shanay Timpishka no es solo un lugar físico, es un umbral, una puerta entre el mundo tangible y algo más, algo espiritual, algo ancestral. No importa cuán escéptico seas, al estar allí, algo cambia en ti. Y quizás esa sea la verdadera lección de estos relatos, que todavía existen lugares
lugares en la Tierra capaces de silenciar la lógica, de desarmar al ego humano, de recordarnos que no todo puede ser controlado, explicado o poseído, que hay territorios sagrados, vivos, vigilantes. El río que hierve no solo transforma el paisaje, transforma a quienes se atreven a acercarse. El río Shanay Timpishka no es simplemente una curiosidad geológica, ni una rareza tropical perdida en la Amazonía. Es un símbolo, un mensaje vivo, ardiente, salido directamente de las entrañas de la Tierra. Nos recuerda que aún existen secretos por descubrir, que no todo está cartografiado, que el planeta que habitamos sigue teniendo sus propios códigos, su propia voz, su propia alma. Un río que hierve nos detiene en seco y nos obliga a mirar con asombro de nuevo, a mirar como niños, a mirar como exploradores, a mirar como seres pequeños ante la inmensidad de algo que nos supera. El Shanay Timpishka nos invita a hacer una pausa, nos obliga a hacernos preguntas. ¿Y si no lo sabemos todo? ¿Y si la naturaleza aún guarda llaves a puertas que ni siquiera sabíamos que existían? Nos recuerda que la ciencia necesita humildad, que por cada cosa que descubrimos se abren 1000 nuevas incógnitas, que la espiritualidad y la sabiduría ancestral no deben ser descartadas, sino abrazadas como piezas esenciales de un rompecabezas mayor. También nos enseña sobre equilibrio, el equilibrio entre contemplar y proteger, entre estudiar y respetar, entre avanzar y recordar. Si no aprendemos a ver la Tierra como algo más que un recurso, como algo más que un mapa económico, perderemos no solo ríos y árboles, perderemos la conexión con lo que nos hace humanos. Y es que el Shanay Timpishka no es solo un lugar remoto en Perú, es un reflejo del alma del planeta, un punto de calor en medio de una jungla viva, un recordatorio de que el fuego puede habitar dentro del agua, que la vida puede resistir el calor más extremo y que el misterio aún no ha muerto. Hoy conociste un lugar que desafía las leyes, que sacude la lógica, que vibra con energía y belleza cruda. Pero más allá del asombro, queda una responsabilidad: no olvidarlo, no dejar que desaparezca, hablar de él, compartirlo, defenderlo. Porque si este río sagrado desaparece, no solo perderemos un fenómeno natural, perderemos una voz, una advertencia, una promesa. Así que la próxima vez que escuches decir que ya no hay misterios en el mundo, recuerda que en lo más profundo de la selva un río sigue hirviendo y con él sigue viva la llama de lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Si este video te impactó, te invitamos a suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo con quienes aún creen en la maravilla del mundo. ¿Te gustaría que sigamos explorando misterios reales como este? ¿Te gustaría que visitemos más secretos naturales que aún existen? Déjalo en los comentarios, porque aquí, en este canal, la curiosidad no se apaga, arde como el río que hierve. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la Tierra aún tiene mucho que decir, solo hay que detenerse y escuchar. No lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.